Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda, como siempre, su amigo y hermano en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, desde el país de Guatemala, en forma especial en la ciudad de Quetzaltenango, donde actualmente resido. Y quiero enviar un saludo muy especial para todos nuestros queridos hermanos y hermanas que siempre siguen el programa de Escuela Sabática del Departamento Ministerial de nuestra iglesia a nivel mundial. Queremos en este momento presentar a nuestro invitado especial, es el apreciado pastor Carlos López, de nacionalidad guatemalteco, pero actualmente vive en Nicaragua, ya que su familia está en Nicaragua, su esposa es de Nicaragua, así que él está actualmente sirviendo a Dios en el país de Nicaragua. Y quiero trasladarme hasta la ciudad de Matagalpa, un lugar muy bonito donde está la sede, donde nuestro hermano pues actualmente labora, y quiero pues presentar al pastor Carlos López. Pastor Carlos López, bienvenido y gracias por aceptar la invitación del departamento ministerial para tener el estudio de la lección. Gracias, Pastor Danilo Monterroso. Es para mí motivo de mucho gozo el poder estar invitado a través del departamento ministerial para compartir también estas hermosas enseñanzas. Es un gozo, Pastor Danilo, poderlo saludar también a usted. Y también un saludo muy fraterno con nuestro corazón a toda la querida hermandad de la Sociedad Misionera Internacional, del Movimiento de Reforma. Un saludo muy cordial también a nuestros queridos simpatizantes y amigos de la verdad presente. Reciban ustedes un caluroso saludo desde la ciudad de Matagalpa. También reciban este saludo de parte de mi familia, de mi esposa, de nuestros dos hijos varones y nuestra niña. Con mucho gozo estamos aquí para compartir estas preciosas lecciones que el Señor nos ha dado y que ahora tenemos maravillosamente al profeta Isaías. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciado pastor Carlos, por su presentación. Así que vamos a tener la oración inicial y le voy a agradecer, pastor Carlos, que usted pueda tomar en cuenta la oración inicial. Y vamos a pedir Amén. por la presencia del Espíritu Santo y porque Dios pueda bendecir grandemente el estudio de esta lección. Por favor, pastor Carlos. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, Creador de los cielos, de la tierra, Rey del universo, venimos a ti sin mérito alguno, confiando solamente en la sangre, en el nombre, en nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, y por su sangre presentada intercesoramente también en el lugar santísimo. Imploramos tu perdón y clamamos tu bendición, tu dirección a través de tu Santo Espíritu, que tú, amado Dios, nos des y bendigas también a la querida congregación que también está pendiente de poder aprender estas hermosas enseñanzas de tu bendita palabra. Danos, Señor, el don del discernimiento, el don de la enseñanza, el don del conocimiento. Y así pon tu mano de sanidad también en los cuerpos enfermos, tu bendición por las familias de tu pueblo. Te lo imploramos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor Carlos, por la oración. Amén. Queremos enviar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que nos siguen en diferentes países de Latinoamérica, en forma especial a nuestros hermanos que residen ahí en la ciudad de Matagalpa, en esa iglesia hermosa. Pastor Carlos López, Amén. que tuve el privilegio de estar en ese lugar, pero había planes de construir un templo y ahora pues me alegra de ver un hermoso templo que han construido. Amén. Muchos saludos, Bendito por sea favor, Dios. a mis Gracias. queridos hermanos de ahí de Tomamos los Matagalpa. saludos. Muy bien. Gracias. Y también al pueblo de Dios que está en el país de Nicaragua, en diferentes ciudades. Amén. Somos un pueblo fiel. Y hoy vamos a estudiar una lección muy importante. Pero también quiero enviar un saludo a mi querida hermana Rubí,
allá en California. Que Dios le bendiga Amén. grandemente, mi querida hermana Rubí. Estamos orando por su salud. Y también a Amén. nuestra hermana Marieta, allá en Costa Amén. Rica. Que Dios les bendiga grandemente. Oramos por su salud. Y así queremos decir también que estamos orando por todas las peticiones que nos llegan. Tenemos un listado grande de peticiones por quienes oramos, que Dios pueda cumplir su voluntad por todos aquellos casos muy delicados, que tenemos un Dios poderoso, que Dios tiene la vida de cada uno de nosotros en sus manos y Él puede obrar milagros. Tenemos la lección 11, Pastor Carlos, la lección 11 para este sábado 13 de septiembre del 2025. Y tenemos un título muy importante, una exhortación al deber, una exhortación al deber. Creo que lo vamos a enfocar, Pastor Carlos, desde diferentes aspectos y diferentes personas y diferentes cargos, porque todos tomamos una responsabilidad desde que formamos parte de este pueblo, de este remanente, del pueblo de Dios para el tiempo del Así fin. es, pastor. Y Así es. pesan ayes terribles sobre aquellos que no toman en cuenta y con seriedad la responsabilidad al llamado que el cielo hace. Así que, Pastor Carlos, por favor, quiero escuchar su comentario en relación al título de nuestra lección, porque aquí hay varios puntos fundamentales en este título de esta lección. Sí, pastor, en verdad, solamente el término de exhortación está cargado de misericordia, está cargado de amor, porque una exhortación no es en sí una reprensión, una reprimenda, sino que es como un llamado de atención de quien nos ama, de quien nos quiere, y en esta situación como que se está refiriendo esta exhortación, esta motivación, este llamado, esta apelación, pero a la vez viene con la formalidad y la seriedad, pero cargado de amor hacia las responsabilidades, hacia el peso que tiene la función, el deber de cada uno de los centinelas de Dios. Leyendo la introducción, dice que hay deberes especiales, a donde también se requieren reproches especiales. Eso me llama mucho la atención, porque cuando hablamos que hay deberes especiales es porque son privilegios que Dios asigna a los hombres. Entonces vienen de Dios esos dones, esos cargos, esas funciones, pero también al no cumplirlos, al no desarrollarlos, al no multiplicarlos, entonces se requiere también reproches especiales. Y es aquí donde la sierva del Señor está hablando sobre las teorías falsas y conceptos falsos. Entonces, aquellos hombres que tienen responsabilidades por la luz que Dios les ha bendecido, entonces, mediante esa luz, el reproche también va cargado de esa premura. Estaba leyendo, pastor, sobre cómo habla de teorías falsas y conceptos falsos. Entonces, cuando nos vamos nosotros a poder ver a Pedro, al apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el 2:1, habla sobre que el asunto de la apostasía estaba carcomiendo en ese momento a Himeneo y a Fileto. Entonces, eso significa que cuando hablamos de teorías, cuando hablamos también de conceptos falsos, estamos hablando que hay peligro a herejía, hay peligro a apostasía. Entonces, me hace recordar también las partes iniciales del movimiento adventista, cuando pensamos en John Harvey Kellogg. Tuvo deberes especiales que se le asignaron, sí, fue uno de los médicos favoritos
de aquel entonces, no solamente de la organización adventista, sino también de todo el mundo norteamericano. Pero sabemos de que en él surgió la teoría del panteísmo. Y así surgieron otros personajes también, como el asunto de la carne santa también, que se dieron y surgieron otros personajes que también colapsaron, que tuvieron sus teorías, sus conceptos, que a la larga eso se convirtió en apostasía. Entonces, por eso estoy tratando de recordar también a Himeneo, a Fileto, y sabiendo pues de que el mismo apóstol Pablo habla de que esas teorías, esos conceptos que conducen a la apostasía son como dice que carcome como gangrena. Eso significa que va. Y por eso aquí mismo en la nota introductoria la sierva habla que mantiene al pueblo de Dios, dice, confundido. Entonces, esas confusiones vienen dañando no solamente a los débiles, como dice Pablo, sino también a aquellas almitas que quieren también ingresar, que quieren permanecer firmes, que quieren permanecer fieles. Pero si esos hombres que tienen esos deberes especiales no se afinan a la sana doctrina, entonces esas teorías, esos conceptos que son falsos, entonces van minando y van dañando el crecimiento tanto espiritual como también del pueblo de Dios. Eso podría comentar en esta parte introductoria, porque estamos hablando de los deberes especiales, pero también reproches especiales. Así es. Así es, Pastor Carlos. Muchas gracias por la introducción muy profunda. Y quiero invitar a hacer un llamado a nuestros hermanos que nos siguen. Cada uno de nosotros es llamado al deber. Todos tenemos un llamado de Dios y tenemos responsabilidades que cumplir. Ojalá que las responsabilidades que Dios nos ha dado podamos cumplirlas conforme la voluntad del Señor, y en forma especial los que hemos recibido algún cargo de responsabilidad muy alto en el diferente nivel organizativo. Debemos tener mucho cuidado con nuestra influencia y con lo que nosotros presentamos, con las doctrinas falsas que podemos nosotros desviar al pueblo de Dios. Por eso en la parte de la introducción, Pastor Carlos dice, hay deberes especiales que deben realizarse y reproches especiales que deben darse en este periodo de la historia de la tierra, de la historia terrena. Y algo interesante que me llama la atención, la luz impartida y las exhortaciones al arrepentimiento han sido extinguidas por las nubes de la incredulidad y la oposición introducidas por los planes y las invenciones humanas. Cuando el intelecto humano, cuando la sabiduría humana, cuando el yo quiere predominar, Pastor Carlos, aunque el escrito diga una cosa, aunque querramos nosotros defender lo que está escrito, lo que nuestra iglesia cree, lamentablemente hay hombres perversos que tratan la manera de torcer la sana doctrina. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde para permanecer firmes en la plataforma de la verdad. Tenemos la primera pregunta, Pastor Carlos. Vamos a aprovechar el tiempo. Dice, aprendiendo del pasado, dice el primer subtítulo, aprendiendo del pasado. Dice la pregunta, Pastor Carlos, ¿qué mensaje específico dio Dios a Israel como exhortación basado en los errores del pasado? A ver, ¿cómo lo enfoca el profeta Isaías? Porque Isaías está aquí hablándole al pueblo. Correcto, correcto. Nos dice el texto, te enseña provechosamente, te encamina. Eso nos dice el profeta. Así que me llama la atención eso de que te enseña cosas provechosas. Entonces, tratando de comprender cuáles son esas cosas provechosas que el Señor le ha concedido a su pueblo remanente de este último tiempo, deberíamos darnos cuenta, deberíamos
ver que está justamente esas cosas provechosas, el ministerio evangélico nos presenta también dentro de esas cosas provechosas la sana doctrina, la persona de nuestro Señor Jesucristo, la persona del Padre, la persona del Espíritu Santo, la deidad, su santa ley, su santo sábado, te enseña cosas provechosas. Entonces, enfatizamos acá, la sierva habla de ese texto maravilloso de la justificación también por la fe, que es la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención, esa justicia imputada, esa justicia impartida, que didácticamente pues se hace esa separación para la comprensión también de cada uno de nosotros. Pero acá nos está diciendo, aprendiendo del pasado. Bajo ese subtítulo nos damos cuenta que el profeta está hablando justamente de la enseñanza. Por eso dice, te enseña provechosamente. Cuando nosotros escarbamos, interiorizamos a la palabra enseñar, hoy actualmente se está colocando la palabra tradición. Está suplantando la enseñanza. Y cuando interiorizamos al término enseñanza, entonces tenemos que hablar de doctrina. Pero no así cuando el término bíblico se suplanta en lugar de enseñanza, tradición. Entonces, en la tradición, el hombre interviene. El hombre coloca su opinión. Y a través de los tiempos se va siguiendo entonces como los fariseos fueron añadiendo a la enseñanza tradiciones. Hasta en la actualidad, pues encontramos el Talmud y tenemos otros libros donde están las opiniones rabínicas. Y actualmente tenemos también las opiniones de los padres de Occidente, de los padres, como le llama, pues, el romanismo, ¿verdad? Papal. Entonces ya encontramos que esas tradiciones están basadas en aquellos obispos, pues que en un tiempo tuvieron ellos sus acertos, pero también sus desaciertos. No podríamos nosotros basarnos en las tradiciones de los hombres o de las opiniones de los hombres. ¿O por qué no hablarlo también claramente? Cuando hablamos de apostasía, siguiendo o trayendo la hilación, tenemos dos tipos de apostasía, una que es individual y una que es teológica. Entonces, cuando nosotros interiorizamos al término teológico y hablamos sobre la apostasía, entonces es ahí donde el hombre corre peligro, porque deja de la enseñanza, de profundizar en la sana doctrina que está en la enseñanza, por las tradiciones que en un seminario teológico nos pueden impartir, nos pueden dar, porque ya entra la antropología, ahí entra ya el aspecto teológico basado en los supuestos, ya sea socráticos o ya sea platónico. Y es por eso que más adelante vamos a encontrar el desafío de salir de esa Babilonia, de donde no salieron totalmente la reforma o los reformadores del siglo XVI. Entonces, Pastor Danilo, me gusta mucho ese texto y subrayo esa parte. Dice que te enseña cosas provechosas, no tradiciones, sino la sana doctrina. Y luego también te encamina. O sea, caminos que al hombre le parecen rectos, pero a su final son de muerte. Entonces a tus espaldas oirás una voz que te dice, este es el camino y andad por él. Siempre el buen camino, como dice Isaías, pertenece a las sendas antiguas, pero no todo lo antiguo, por ser antiguo, puede ser bueno. Pero sí, el buen camino pertenece a las sendas antiguas, pastor. Amén. Muchas gracias, Pastor Carlos. Interesante lo que menciona. Y la primer parte de la nota dice, el Señor distingue claramente entre los obedientes y los desobedientes. Añadiendo algo a la pregunta del mensaje específico que dio Dios a Israel como exhortación basado en los errores del pueblo de Israel del pasado,
pues les recuerda que la desobediencia a los mandamientos de Dios les privó de la paz y de la bendición. Por eso Isaías dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera tu paz como como un la río. paz de un río y su justicia como las ondas del Mar. mar. Él Amén. sigue siendo el guía, sigue siendo Amén. el redentor y les recuerda. Y por eso, Pastor Carlos, cuando nosotros leemos las cartas de Pablo allá en Primera de Corintios capítulo 10, y dice él que todas estas cosas les acontecieron a ellos y quedaron escritas como ejemplo para que nosotros no imitemos las cosas del pueblo de Israel. Qué lindo Así cómo Dios nos es. recuerda. Y algo, usted recordará, Pastor Carlos, aquel dicho que algunos se lo atribuyen a diferentes autores, diferentes hombres de renombre, que dice, el pueblo que no conoce su historia está condenado a A repetir. repetirla. Y Dios repetía a Israel. Y recuerde que aquí hablamos de enseñanza y aprendizaje. Pastor Carlos, usted es profesor y usted sabe que el mejor método de enseñanza y aprendizaje es a través de la repetición. Y ese Así método es es. de origen divino. Ese método está en Deuteronomio. Se la repetirás a tus hijos, estando por el camino, cuando vayas por la tarde, cuando te levantes, cuando te acuestes. La educación es constante, la educación cristiana. Y aquí Dios le recuerda al pueblo que no dejen la ley, que no Así dejen es. los principios. Y yo creo que ese recuerdo viene a nosotros y al pueblo de Dios. Cuando nos bautizamos, nosotros hicimos un pacto delante de Dios y nuestra prueba de discipulado pues es caminar bajo los 37 principios de fe que están contenidos en la Biblia y en los testimonios del Espíritu de profecía. Vivir por fe. Cuando Dios nos llamó a este ministerio sagrado, Pastor Carlos, Dios nos llamó con un deber y el Señor nos exhorta a los que somos pastores también de poder respetar los principios, de poder respetar las normativas que tiene nuestra iglesia a nivel mundial, de respetar el manual de iglesia, de respetar las resoluciones mundiales. Qué mal se mira a un pastor violando las resoluciones mundiales. Qué mal se mira a un pastor enseñando doctrinas que no encajan, que no caben dentro de los 37 principios de fe. Ir en contra de la voluntad del Señor para el tiempo del fin. Así que el Señor nos recuerda a través de los hechos de la historia del pueblo de Israel que no cometamos los mismos errores y no repitamos la historia, Pastor Carlos. Pregunta Así número es. 2, Pastor Carlitos. Dice la Correcto. pregunta 2. ¿Qué lección crucial sobre la historia de Israel se destaca como una advertencia para aprender de los errores pasados? Ahora vamos a ver las lecciones, porque recuerde de que el primer subtítulo dice aprendiendo del pasado, ¿ya? Correcto. Dios les dice que no dejen la ley, que ellos se recuerden que tienen a un guía, a un redentor, pero ahora aquí, en esta segunda pregunta, con este título de este semestre que habla acerca de los profetas, nos hablan, Isaías habla, pero no habló solo a Israel, sino que a través de la historia nos llega a nosotros esta reprensión. A ver, Pastor Carlos, ¿cuál es la lección crucial? Sí. Recuerdo de que Dios le dice a Israel, te acordarás por todo el camino donde Dios te ha traído. Creo que esa expresión de Salmos que dice te recordarás por todo el camino donde Dios te ha traído, tiene dos connotaciones. Una, ver la misericordia de Dios, cómo se manifestó milagrosamente. Dos, ahí encajan los errores del pueblo de Israel. Y ahora justamente pues viviendo el tiempo que le tocó al profeta Isaías, que no fue un tiempo de rosas, ¿verdad? Fue una época que investigando y leyendo nos encontramos que fue el profeta del rey Usías, fue el profeta del rey Jotán, fue el profeta del rey Acaz, fue el profeta
del rey Ezequías y posiblemente de Manasés. Entonces, solamente estacionándome en esos reinados que le tocó al profeta el deber especial de presentar los mensajes de advertencia y de reproches. En el caso de Usías, pastor, su soberbia fue tanta que ofreció incienso en el templo de Dios. Y eso le costó caro. En el caso de Jotán, pues en realidad no hizo mayor cosa, así como que uno dice no hizo mucha cosa mala, pero no corrigió la corrupción del pueblo. 2, no quitó los lugares o los lugares altos, esos altares que estaban allá en los pinos, en los árboles frondosos. En el caso de Acaz, tampoco este rey quitó la idolatría y más encima los lugares altos y estuvo a favor del sacrificio de los niños. En el caso de Ezequías, pues recientemente hemos visto esta historia que no supo aprovechar el tiempo de la misericordia de Dios. Vemos cómo Dios se manifestó en él. Y si le tocó todavía a Manasés, todos sabemos que ofreció sus hijos a Moloc. Entonces, estamos viendo errores de los príncipes de Judá. Sí, estamos viendo ahí nosotros errores en el tiempo del profeta Isaías. Errores que fueron totalmente como graves, porque fueron los príncipes que Dios puso sobre su pueblo para pastorear, para guiar y para dirigir a este país, a este pueblo, a este remanente que había quedado a causa de que los otros líderes, dirigentes, príncipes, reyes de Israel, de las 10 tribus, no pudieron contener al rey de Asiria. Entonces, sabemos pues que ellos no aprendieron de esos errores. Pero en el texto de Isaías 49, en el verso 9, me llama la atención una frase, una palabra, donde dice que por amor de mi nombre diferiré. Entonces, ese diferir, por amor de su nombre, por amor a él mismo, pospone, detiene su ira, detiene el castigo. Por eso le dice aún a Ezequías, en tus días no voy a traer este mal, ¿verdad? No voy a traer, y aún eso no lo supo valorar y aprovechar el rey Ezequías, ¿verdad? El profeta le llevó este mensaje. Pero vemos nosotros, pastor, de que sí, el apóstol Pablo tiene razón, porque nos ha dejado a nosotros como admonición, como enseñanza. En este caso, específicamente, el tiempo que al profeta Isaías le tocó vivir y a los reyes que le tocó también reprender, llevar estos reproches especiales por esas teorías, por esos conceptos que ellos manejaron sobre la idolatría, sobre los sacrificios humanos, sobre los lugares altos y aún pues sobre la propia soberbia, el yo de aquel que presentó pues incienso en el templo del Señor, no correspondiéndole. Entonces, fueron algunos deberes que en determinado momento no se cumplieron. Y claro, ahí estuvo el siervo de Dios para reprender. Quiero sacar una conclusión en mis pensamientos que a los pastores el Señor nos llama por el profeta perros, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí, dándonos ese apelativo, entonces me recuerdo a Calvino, que dice que un perro ladra por su amo. Entonces, eso significa que nosotros, como centinelas, llevando ese apelativo, hemos de ladrar por nuestro amo, hemos de protestar contra todas aquellas cosas que se hacen y que no son correctas, sean estas doctrinales o sean estas individuales. Necesitamos esa corrección. Así es, Pastor Carlos. Muchas gracias. En conclusión, entonces, esa lección crucial sobre la historia del antiguo Israel
y que se destaca como una advertencia para que nosotros podamos aprender de los errores del pasado es que este pueblo se vuelva de sus malos caminos y que Dios los iba a refinar con misericordia de su rebeldía. Volveos Amén. ahora de vuestros malos caminos, dice la nota. Amén. Porque lamentablemente, Pastor Carlos, usted recordará el último llamado que hizo Josué. Recuerde que el semestre pasado estudiamos acerca de los jueces y me ¿Cierto? impresionó mucho el llamado que hizo Josué, porque Josué Ujú. era uno de los últimos de aquella generación arriba de 20 años que todavía estaba vivo allí, porque toda aquella ¿Cierto? generación menores de 20 años Solo murieron Josué en el y desierto. Caleb. Pastor, aquí me preocupa ese cambio Eso. generacional que iba a venir, porque la advertencia, el llamado, el apelo que hace Josué, porque usted recuerda que después de los jueces vienen los reyes y el último juez Así de es. Israel fue Samuel, y ahí Samuel. comienza, por eso comenzamos a estudiar en una forma muy cronológica. Los profetas hablan, porque miramos la historia de los jueces y ahora el profeta Isaías habla a los Así reyes es. y Así empiezan es. los profetas a hablar. Y algo muy importante es que el mensaje de Josué fue, si a ustedes les parece servir a los dioses que están del otro lado del Jordán o de este lado del Jordán, porque recuerde de que muchas fueron 2 tribus y medias que no quisieron pasar a tomar la tierra prometida, se quedaron de este lado del Jordán. Y Es debemos de cierto. aprender del pasado. Y el mensaje de Josué fue, yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Y la nota dice, todos los habitantes de Judá eran personas sin méritos y sin embargo Dios no quería renunciar a ellos. Yo no sé, Pastor Carlos, si en esta oportunidad Dios está llamando a aquellos que son miembros de iglesia, que se comprometieron un día a ser fieles a los principios, porque usted tocó la apostasía desde 2 puntos de vista. La Sí. apostasía individual, yo puedo apostatar individualmente como miembro cuando soy infiel a los Yes. principios y al pacto que hice con Dios, pero como pastor puedo también apostatar del llamado, del compromiso, de defender la verdad presente, de no enseñar doctrinas extrañas, de no cambiar la verdad presente. Ay, esa exhortación al deber es dura, Pastor Carlos, dura, Así porque es. no debo de aprender, o sea, debo de aprender de los errores del pasado. Así es. Cuando vemos la historia de Israel, Pastor Carlos, ¿cuántos líderes, aún levitas, se levantaron en contra del orden establecido? Usted recordará la ¿Cierto? rebelión de Datán, Coré y Abirán. Coré y Una Avirán. rebelión terrible, Pastor Carlos. ¿Y por qué? Claro. Porque no querían sujetarse. Un líder mueve masas, mueve influencias y puede Así ser el es. causante de la perdición de muchas almas. Cuidado, querido pastor, querido dirigente, querido anciano de iglesia, querido director. Tú debes de mantenerte bajo los principios de la iglesia para el tiempo del fin. Sí, Muy pastor. importante, Pastor Carlos. Estaba recordando, pastor Danilo, que cuando Harvey Kellogg presentó su libro sobre el panteísmo, ¿verdad? El templo del Dios viviente, el templo viviente, y luego pues la organización tuvo que proceder, ¿verdad? A ponerlo en orden. Kellogg no se fue solo, fueron 15 ministros los que se fueron tras él también. Y todos sabemos pues la distorsión que él hizo en su propio libro sobre la persona del Espíritu Santo. Entonces, deja como un sabor amargo, ¿verdad? La salida de un líder por los deberes o los privilegios no cumplidos. Porque de una o de otra manera, esa influencia también arrastrará no solamente 2, 3, sino que arrastrará a muchos. Son Así es. experiencias pues que se vivieron dentro del movimiento y se seguirán viviendo. Lamentablemente pues, si en este momento no se toma conciencia
que a quién nosotros servimos, ¿verdad? Y cuál es nuestro deber, cuál es nuestro juramento que hemos hecho delante del Señor. Así es, Pastor Carlos. Que Dios nos ayude. Por eso dice el subtítulo Aprendiendo del pasado. Ahora entramos a otro subtítulo, al segundo subtítulo, Pastor Carlos, que dice representar a Dios ante el mundo. El pueblo de Israel Grande. tenía un objetivo, Así pero es. ellos estaban sin méritos, pero Dios no quería renunciar a ellos, porque Dios quería que a través de ellos, a través de ese pueblo rebelde, Dios quería que su nombre fuera conocido en medio de las naciones paganas, pero ahora dice representar a Dios ante el mundo. Dice la pregunta 3. Según el profeta Isaías, ¿cuál era el papel del siervo de Dios ante el mundo? ¿Y cuál es la misión de sus siervos todavía hoy, Pastor Carlos? Sí, el profeta le está diciendo ahí, es poco, dice, es poco lo que me pides a mí, siervo mío, para restaurar las tribus de Jacob y hacer que los sobrevivientes de Israel regresen. O sea, hay como un mensaje ahí, como un desafío, ¿verdad? Como un desafío que el profeta no puede cumplir completamente, sino que en el mismo profeta podemos ver también una ilustración de lo que el Mesías sí podría hacer. Jesucristo, él dice, si yo fuere levantado, ¿verdad? Al ser levantado a aquella cruz, a todos atraeré a mí mismo. Por supuesto, aquí está entonces representando, ¿verdad? El profeta Isaías también al Mesías, que Amén. vendría, que vendría al Correcto. final de las 70 semanas, ¿verdad? Que ahí a la mitad de la semana sería él, llevaría pues las cargas, los pecados. Y como dice Pablo, la barrera que nos dividía fue derribada, ¿verdad? Esa pared intermedia. Y ahora Cristo es tanto para los judíos, su redentor, como también lo es para los gentiles, para los griegos, para los bárbaros. Ya no hay más distinción, hay ahora el puente, hay ahora un garante, hay un sumo sacerdote, pero también me llama la atención que no se queda con Isaías solamente o con Jesucristo, sino que es más profundo, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y luego llama a la luz del mundo a sus discípulos, y luego establece la gran comisión de enviarlos también para poder traer también a sus hijos, para ir a buscar a la oveja perdida. Entonces me llama mucho la atención también de que la sierva de Dios, en este párrafo que ella escribe, habla de Battle Creek. Me llama la atención porque en el libro Ministerio Pastoral le llama a Battle Creek la colmena. Entonces, cuando uno lee esa partecita, a mí eso, pues desde mi temprana juventud me ha motivado por eso al asunto del evangelismo, las carpas, Pastor Danilo, el evangelismo en las calles, el evangelismo en las plazas, ¿verdad? Y le pido a Dios no perder ese toque, ¿verdad? Ese impulso del Espíritu. Porque en realidad, aquí nosotros, cuando vemos que le está llamando la colmena, es porque todos, casi la mayoría de adventistas, se estaban llegando a radicar, a vivir a Battle Creek. Ahí había un sanatorio, había un tabernáculo, había una imprenta, había pues un auditorio. Eso era pues maravilloso, había un instituto. Entonces, y ahí mismo estaba también Harvey Kellogg, ¿verdad? Entonces, se volvió una colmena. Entonces ella habla de descentralizar la colmena. Habla de que no es nada más llegar a radicarse ahí, que habían lugares donde no se había llevado el evangelio. Y entonces ella habla que qué bueno sería, dice, que se fuera un matrimonio
una familia, una pareja, y que se trasladara para una zona donde no ha llegado el evangelio, ¿verdad? Donde se pudiera ir a representar, a cumplir la gran comisión. En todo esto, pues me llama la atención el espíritu misionero de la Iglesia de los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Con qué poder, con qué espíritu fueron y predicaron este evangelio. Y me llama mucho la atención cómo la Iglesia del Señor, también Filadelfia, en ese periodo, también se apoderó un espíritu de evangelismo. Por eso me gusta una expresión que dice: todo adventista, un evangelista, ¿verdad? Un adventista, un evangelista, porque todo aquel que nace como una nueva criatura, nace en el reino de los cielos también como un misionero. Amén. Entonces, representar a Dios ante el mundo es ahora el cometido que Dios le da al Israel esparcido, al Israel espiritual, ¿verdad? A esos judíos, conforme a la promesa que nos ha alcanzado el evangelio. Necesitamos pues llevar ese evangelio, ir a esos puntos, a esos puestos donde todavía no se ha podido penetrar con el evangelio eterno. Hay un evangelio que es común, hay un evangelio que está como a medias, pero necesitamos llevar a Cristo y su santa ley. Amén. Llevar, sí, la gracia, pero también la gracia no se aprovecha y no se acepta, Pastor Danilo, si la ley no se expone, donde el pecador pueda sentirse necesitado, que ha quebrantado, que es miserable y que necesita ese ayo para poder llegar a Jesucristo. Entonces es trascendente esto de poder representar a Dios ante el mundo. Amén, Pastor Carlos. Muy interesante. En conclusión, el profeta Isaías dice: levántate y Y resplandece. resplandece. Y Jesús Amén. dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y ese era el propósito de Dios. En conclusión, entonces, a esta pregunta: ¿cuál era el papel del siervo? Ser luz en medio de la oscuridad. Tú, Amén. querido hermano, tú, querida hermana, querido director de iglesia, querido miembro de este pueblo, querido colega, pastor, Dios nos ha llamado para que podamos resplandecer, pero con la luz de Cristo, no con tu luz. Porque a veces, Pastor Carlos, queremos alumbrar con nuestra propia luz. Nosotros reflejamos, nosotros somos luna. La luna no tiene luz propia. Nosotros debemos de reflejar la luz de Cristo. Exactamente. Pasemos a la pregunta número 4, bajo el subtítulo Representar a Dios ante el mundo. Pastor Carlos, ¿cuál es la promesa en cuanto a la misión de representar a Dios ante el mundo? Ahora hay una promesa. Somos luz en el Sí. mundo. Ahora, ¿cuál es Amén. la promesa contenida en esa representación de Dios ante el mundo? Bueno, simplificando el texto, dice: te respondí, te ayudé, te protegeré. Qué lindo. Entonces es maravilloso que el Señor Jesús, viendo triste a sus discípulos, le dijo: y no estaréis huérfanos, no os dejaré huérfanos, enviaré otro consolador. Y cuando Él venga, no hablará de sí mismo, sino de mí, y Él os guiará a toda verdad. Entonces, ¿en qué momento Isaías está presentando en el verso 8 del capítulo 49 esto? ¿Qué ha sucedido ya? Ya tristemente, en este momento, ya Judea ha sido trasladado, ha sido llevado al exilio. Sí. Ya el templo, las murallas están en ruinas. ¿Cómo está el corazón de nuestros hermanos mayores, evangelistas de Judea? ¿Cómo está ese corazón? Está, por supuesto, desanimado, están desalentados, se sienten derrotados. Y por eso el profeta Ezequiel como que hace la remembranza cuando le dice: cantadnos, ¿verdad? Cuando están las arpas, están colgadas en los sauces, iban al río y decía: cantadnos esas melodías. Y
responden, ¿cómo nosotros cantaremos, verdad? En tierra extraña. Fíjese, pastor, que leyendo me di cuenta que Israel hizo más obra misionera en el exilio que cuando estuvo dentro de las murallas. Sí. Y leyendo también me doy cuenta que la iglesia primitiva, la de Éfeso, hizo mucha más tarea sin tener templos. No quiere decir que estemos en contra de los templos, ¿verdad? No. A mí me encanta ver a Abraham, que es el padre de altares, ¿verdad? Y en este tiempo la sierva habla que los templos son monumentos, ¿verdad? Monumentos de Dios. Pero refiriéndose a la obra misionera, la iglesia de Éfeso tuvo un espíritu que cada casa era un templo, ¿verdad? Por eso Pablo dice a la iglesia que está en tu casa, ¿verdad? Envía saludos. Entonces, qué maravilloso es saber, pues, que en este momento el profeta está alentando el corazón de aquellos evangelistas a que ahora proclamen. Y es así como se hicieron a nivel de exilio, fue que se fundaron más sinagogas, de tal manera que cuando Pablo visita Antioquía, visita Asia Menor, ¿verdad? Y Antioquía y todos esos lugares, entonces se encuentra ¿verdad? Tantos templos, tantas sinagogas judías, que todos los sábados, como los hermanos cristianos, pues gentiles, no tenían templos, Pablo se iba a las sinagogas, ¿verdad? Porque él tenía esa costumbre, sabía que era el día del Señor, y su amor por sus hermanos, por los de su linaje, como él dice, ¿verdad? Él iba y llevaba ese evangelio. Entonces, para nuestro tiempo tenemos una promesa, y esa promesa es maravillosa. Cuando el Señor nos llama, nos dice que vayamos, que no llevemos bastón, que no llevemos alforja, que no llevemos doble pieza de vestido. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a proveer. A Pedro le dijo que 100 veces sería recompensado en la tierra y en el cielo por haber dejado Así es. esposa, hijos, casa. Todo eso lo hemos dejado. Y Jesús le dice 100 veces, Pedro. Entonces es donde contamos con la bendición de Dios, que a donde vamos y están nuestros hermanos, tenemos un pan seguro, un vaso de agua seguro y un lugar donde posar. Estamos con el Señor. Él nos lleva a cumplir, como Él dice, esos deberes, y no debemos de desconfiar que estamos solos. Él va con nosotros, va su ángel con nosotros, protegiéndonos y colocando las palabras que también necesitan las almas. Amén. Amén. Así es, Pastor Carlos. Y hay una parte en el texto que dice para que restaures la tierra. Interesante. También Isaías habla de que somos llamados reparadores de portillos, restauradores Amén. de calzadas, de ser luz en medio de aquellos que están en tinieblas, que podamos alumbrar el camino de aquellos que andan en la oscuridad, pero que nosotros no seamos tinieblas para aquellos. Por eso, Pastor Carlos, qué interesante el título de esta lección que dice exhortación al deber, porque bien podemos ser oscuridad en nuestra casa, Pastor Carlos, oscuridad para nuestros hijos, oscuridad para la esposa, o oscuridad en la iglesia donde estamos. Por eso es muy importante que nosotros, y aquí es un llamado para nuestros hermanos y hermanas que nos siguen en esta lección de escuela sabática, las promesas de Dios siempre están condicionadas, Pastor Carlos. Amén. Esas condiciones que Dios coloca son de tal naturaleza que el ser humano puede cumplir con las condiciones con la ayuda del poder divino. Debemos de ser luz en el mundo, y cuando seamos luz, Dios ha prometido estar con nosotros y de ir a todos los lugares a predicar el evangelio como usted ya lo presentó. Amén. Ahora terminamos este segundo subtítulo y pasamos al tercer subtítulo, el último subtítulo de nuestra lección en estas últimas 3 preguntas. Contestando al llamado divino. Pastor Carlos, ¿cuál fue la exhortación de Dios al pueblo de Israel? ¿Cómo se relaciona con su llamado divino? Es maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo podemos sintetizar?
Isaías 51, 1 al 5. Pues es un llamado a recordar los orígenes en la fe y en la providencia de Dios. Sí. Así podría concluir porque en algún momento Dios le está diciendo a Israel que recuerde, como le dice el profeta, yo te amé, ¿verdad? A través de el profeta Dios le dice, cuando eras mozo, yo te amé, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso es saber que le hace recordativo de Abraham y de Sara, como parte de ese tronco, ¿verdad? Genealógico, de linaje, ¿verdad? De ese hijo de Noé, de Sem, como parte de ahí, de Abraham y de Sara, le está recordando cómo viene desde ahí esa estirpe de ese hombre que fue llamado amigo de Dios, padre de la fe, como esa mujer también, que en algún momento no creyó, pero concibió a Isaac, y cómo a través de Isaac se multiplica esa descendencia hasta tornarse como la arena y las estrellas del firmamento. Qué maravilloso saber, porque le dice, lo bendije y lo multipliqué. Amén. Entonces, eso significa que ahora el Señor también a nosotros nos hace una invitación a través de la invitación que le está haciendo en este momento al remanente, ¿verdad? A Judea, que recuerde, que traiga a su memoria, porque ahora también que nosotros recordemos también nuestros orígenes, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros Pastor, orígenes? Pastor Carlos, Tendríamos, quiero que me ayude con esto, porque aquí recuerde que el pueblo de Israel perdió ¿cierto? su identidad. Y aquí Dios les está recordando que vuelvan a ser ellos, que vuelvan a ser ese pueblo especial. Es Qué cierto, triste pastor. perder la identidad, Pastor Carlos. Sí, ¿por qué la pierde y en dónde la pierde? En realidad, en el exilio hay Así una es. pérdida grandemente. ¿Por qué? Porque emigran, son llevados cautivos a Babilonia. Y cuando se da el primer decreto, que es a través de Darío, algunos pocos. Y luego Ciro como que le inyecta, el ungido de Dios le inyecta fuerza. Y ahora, pero me gusta mucho la estrategia de Ciro, ¿verdad? Que los que no van, entonces tienen que dar de sus riquezas, tienen que dar de su dinero, para que allá se plante el templo del Señor, para que allá se edifiquen los muros, para que allá se levanten los palacios y poder, como usted marcó la palabra identidad, que es lo que en las teorías y en los conceptos, en los asuntos de apostasía, se pierde la identidad. ¿Por qué? Porque en algún momento, si yo no soy cauteloso, pastor, y me voy a beber de otra cisterna, de otra fuente, a capacitarme, a prepararme, sea esto mundanalmente en un talento de esta tierra o en este caso teológicamente, hágase cuenta, ¿qué es lo que se me va a dar? ¿De qué fuente voy a beber? Ya no será solamente Biblia y testimonio, serán también ahora las doctrinas y las opiniones de los hombres y las tradiciones de los hombres. Una vez que está empapado, ese hermano, esa hermana, ese siervo, esa sierva, ahora regresa. Pero el peligro es que allá haya perdido su identidad. Entonces nosotros debemos de recordar nuestros orígenes. Cómo Dios estableció un movimiento desde 1844. ¿Cuál es la constitución bíblica y testimonial de este pueblo? Cómo el 2% en el 14 y en el 39 para la Primera y Segunda Guerra Mundial, encontramos un 2% moviéndose y procurando mantener la identidad de el origen de ese movimiento, el mensaje, la pureza de esa doctrina. Vale sangre, cuesta la sangre. La palabra de Dios vale la sangre.
y también el movimiento que ahora nosotros tenemos el privilegio de representar y de tener una identidad, vale sangre, sangre de mártires. Entonces, hay que subrayar si en verdad estamos valorando la sangre del que descendió, el Verbo divino hecho carne, si estamos manteniendo esa identidad bíblica testimonial de 1844, de ese 2%, si estamos sosteniendo las bases doctrinales del santuario, que convergen ahí un sinnúmero de doctrinas fundamentales que hacen del adventismo un pueblo peculiar. Qué lindo, Pastor Carlos, es conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero hay muchos que entran a la iglesia y no saben de dónde vienen ni a dónde van. Debemos de tener bien claro el concepto de poder recordar que este es el pueblo de Dios, el remanente para el tiempo del fin, profetizado, Amén. contemplado en la historia y encontrado en la Biblia y en las Amén. profecías. Y hay tristeza, Pastor Carlos, cuando como pastores también podemos perder nuestra identidad. ¿Cuántos profetas perdieron su identidad? ¿Cuántos jueces perdieron su identidad? Usted recordará, estudiamos la Sí, historia de los jueces. Aquel juez que llevó a un sacerdote y comenzó a hacer un efod y sacó de contexto todo. Qué triste cuando un líder pierde su identidad. Perdemos y la identidad de qué pueblo después de muchos años, necesitamos. pastor. Exacto. Usted recuerda el llamado cuando Josué va y se encuentra con alguien, con uno del ejército. Josué le dice, ¿tú eres de los nuestros o Oh, eres enemigo? A ajá. veces nos podemos encontrar así en la iglesia, con miembros que no encajan en la iglesia. No se identifican con los principios de la iglesia y apostatan de la verdad. Pero Así un es. miembro, oramos y luchamos y lloramos por un alma que se pierde. Pero cuando un pastor no encaja con las creencias de la iglesia, pierde su identidad ministerial. Hermano, esto trae confusión. Es un Así llamado, por es. eso el título de la lección es Exhortación al deber. Qué lindo. Pasamos rápidamente, Pastor Carlos, a la pregunta número 6. Vea lo que dice ahora la pregunta número 6. ¿Qué dijo Dios a todos los que conocen su justicia y tienen su ley en el corazón? Estos ya tienen una identidad, porque en Lo Israel, tienen. exactamente, recuerde que Israel había perdido su identidad, querían imitar a las naciones paganas, ya no querían que Dios los dirigiera a través de los jueces, no queremos rey, estaban Eso perdiendo poco es. a poco su identidad. Ese cambio generacional, se olvidaron de las promesas de Dios, se olvidaron de las grandezas de Dios y por eso Dios siempre les recordaba y les recordaba y les recordaba. Y ahora encontramos que este pueblo en el exilio, cuando ellos fueron conquistados y llevados como esclavos en diferentes lugares, algunos pues les fue fácil acoplarse a otra identidad, pero aquellos fieles mantenían su identidad, no la perdieron. Un Daniel en Babilonia, qué Así lindo es no es. perder nuestros jóvenes que no pierdan su identidad. No importa dónde estén, pero que su identidad la mantengan. Daniel dijo, propuso en su corazón no contaminarse. Eso es no perder la identidad, mantenerse firmes. Por eso, Pastor Carlos dice, ¿qué dijo Dios a todos los que conocen su justicia y tienen su ley en el corazón? Es decir, los que mantuvieron esa identidad. Pastor, para mantener la identidad hay un precio que se tiene que pagar. Y como Dios sabe que hay un precio que se tiene que pagar, entonces da una promesa. No temáis afrenta de hombre. No desmayéis por ultrajes del hombre que es mortal. Ya usted mencionó a Daniel, los tres jóvenes compañeros de Daniel, a Esther, Dios la convirtió en una reina, y podemos hacer el desfile ahí con otros personajes, como tenemos el caso también de
del Nuevo Testamento, a los profetas, a los apóstoles del Nuevo Testamento, cómo murieron cada uno de ellos. Por eso uno de ellos le dijo que era menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Le dijeron que se callaran. Les ofrecieron, los amenazaron, después los azotaron y continuaron. Encontramos en un Pablo que no tenía clara su identidad, pero cuando se encontró con Cristo, su identidad quedó aclarada. Y a partir de ese momento, Pablo estuvo dispuesto a pagar el precio para mantener la identidad. El 2% en 1939, cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, estuvieron dispuestos a pagar con el precio de su cabeza y de su sangre. Entonces tenemos un librito que se llama Seguid su fe, que invitamos a todos nuestros hermanos que lo descarguen. Ahí está en PDF en Google. Usted busca Seguid su fe, le sale, usted lo descarga y usted va a encontrar las cartas de algunos pocos hermanos de donde se obtuvo esa historia de ellos, ¿verdad? Y cómo ellos, para mantenerse fieles al Santo Sábado y a su libertad de conciencia de no tomar armas, no quebrantar el cuarto mandamiento ni el sexto mandamiento, estuvieron dispuestos, fueron decapitados y otros fueron fusilados. Entonces, para mantener esa identidad, entonces Dios da promesas. Hay 31,000 promesas y 360 veces no temas. Amén. Entonces, el Señor está con sus siervos, con sus siervas. Cada vez que usted y yo vamos a cumplir un deber especial, hay un asistente especial con nosotros. Y es una doble porción del Espíritu Santo. Y se redobla también el Espíritu Santo, trae más ángeles para que nosotros Amén. cumplamos esa tarea y tengamos esa fortaleza, ese impulso del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice que no temamos a aquel hombre que es mortal, que sí puede quitarnos la vida, pero hemos de temer más a aquel que al final de cuentas puede echar nuestras vidas al lago de fuego. Entonces, es mejor hoy que nosotros podamos hacernos de las promesas, tomarle la palabra al Señor, ir en su nombre y no vacilar, no dudar, ir inspirados bajo el poder del Espíritu Santo. Y cumpliremos entonces la gran comisión. Seremos testigos y me seréis testigos, tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De la tierra. Amén. Así que, queridos hermanos, ánimo, ánimo a los de terracería, ánimos a los oficiales, aquellos que están también guiando a este pueblo de Dios, ánimo también. ¿Por qué? Amén. Porque necesitamos mantener esa identidad hasta que el Señor nos llame al descanso o le veamos venir. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahora hay Amén. un llamado, una exhortación al deber para los que vivimos en esta última generación, que somos llamados, Pastor Carlos, a formar parte de los 144,000, porque somos Amén. la iglesia militante, pero la iglesia militante no es la triunfante. En la iglesia militante hay muchos que están perdiendo su identidad. Hay un ministerio en la iglesia militante que pierde su identidad, cambia de brújula, como que la brújula ya no le marca el norte, le está marcando el sur y quieren regresar, quieren retroceder. Y somos llamados. Por eso dice, ¿qué dijo Dios a todos los que conocen su justicia y tienen su ley en el corazón? Recuerde usted la profecía del remanente para el tiempo del fin. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y ese llamado es para nosotros hoy. Fue para Israel, Amén. pero viene a través de la historia para el pueblo, para este pueblo. Todo lo que Dios hizo con el antiguo Israel para que ellos conocieran su identidad, y nosotros debemos de conocer nuestra identidad. Pedro quería perder su identidad fácilmente con el montón, pero no pudo perder su identidad. Es que tú no eres como nosotros, tú andabas Así con el es. Galileo, así Hablas que como él. hablas como él. Bueno, pasamos, Pastor Carlos,
a la pregunta número 7, por favor. Cierto, Hay mucho que decir, pero esperamos que cierto. nuestros hermanos puedan hacer sus anotaciones y que puedan aprovechar el estudio de la lección de escuela sabática para que podamos sacar una lección individual para cada uno de nosotros. Pregunta número Amén. 7, Pastor Carlos. ¿Qué instrucciones dio Dios a su pueblo para salir de Babilonia? Ahora, vea, a aquellos que encontraron su identidad no estaban bien en Babilonia. Es que el cristiano, mi querido Pastor Carlos, no se acostumbra a estar en un lugar donde no encaja su identidad, el buen cristiano para el tiempo del fin. Por eso ahora Así dice la es. pregunta 7. ¿Qué instrucciones dio Dios a su pueblo para salir de Babilonia? ¿En qué sentido siguen siendo válidas? Pastor Carlos. Sí. Yendo allá a la historia, Pastor Danilo, pues me recuerdo que fueron 70 años de cautiverio en Babilonia, Sí pero es. se enamoraron los hermanos de Judea, se enamoraron de Babilonia, sin saber que llegaría el momento en que se cumpliría una profecía contra Babilonia. Y vemos a Ciro quemándola y destruyéndola y trasladando su capital a otro punto geográfico. Llegó históricamente la destrucción de Babilonia, se convirtió en cueva y guarida de chacales. Sí, eso se cumplió. Y el Señor les dijo, apartaos, apartaos, salid, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. Así que tenemos como tres decretos, Darío, Ciro y Artajerjes. Estos tres reyes, Dios los impulsó para que hicieran, como quien se dice, una invitación a que se regresaran a su tierra, a su pueblo, que fueran para allá. ¿Por qué? Porque el Señor estaba invitando a su remanente que volviera a casa, que volviera a ministrar, que mantuviera ese candelabro, esa luz encendida, que llevaran siempre el arca del Señor, que llevaran los oráculos, que fuera ese pueblo que pudiera llevar y ser la luz para todas las naciones. Luego también hay hubo un segundo llamado allá en el siglo XVI. Ahí el Señor mantuvo y sacó a unos monjes, los llamó, le brilló parte de esa luz. Vemos a un Wycliffe, vemos a un Juan Hus, a un Jerónimo, al Cisne, a Martín Lutero. Encontramos a Zwinglio, encontramos a Calvino. Ese fue un llamado a salir también de esa Babilonia, de ese poder romano papal. Fue un llamado que el Señor le hizo en esa época de la oscuridad, de la Edad Media, en esas épocas donde las hogueras se prendían, donde las torturas llegaban. Sabemos claramente por la sierva que este pueblo no recibió toda la luz. No recibió, los reformadores no recibieron toda la luz. Fue apenas algunos reflejos de la luz que el Señor quiso que se elevaran y que se presentara y se magnificara la justicia, la justificación por la fe, la gracia, el perdón. Ahí encontramos nosotros ese llamado, pero esa gente que salió de esa Babilonia en ese entonces trajo consigo algunas cosas que todavía eran de Babilonia, como por ejemplo Martín Lutero todavía creía en la transubstanciación, que creía pues que el cuerpo, la sangre de Cristo eran reales. Otros trajeron el bautismo de los niños, otros trajeron un sistema de bautismo diferente. Pero para este tiempo, el Señor también en Apocalipsis 18:4 hace un llamamiento. Y también dice, salí de ella, ¿qué cosa? Pueblo mío. Pero esta vez el llamamiento ya no es para traer cosas de Babilonia. Porque Apocalipsis 14 es un mensaje claro que marca el temor a Dios,
la adoración al Creador, no a las criaturas, que adoremos al que hizo el cielo, la tierra, su santa ley, su santo sábado. En el mensaje del primer ángel, el segundo ángel habla que ha caído Babilonia. Esa es la connotación de ese segundo ángel. Y el tercero dice, si alguno adora a esta bestia, recibe su imagen, su marca, este beberá del vino de la ira. Entonces, hoy el mensaje que el Señor da a través de su remanente es a salir y ya no atraer esas tradiciones, esas costumbres de hombre, esos mandamientos de hombre, sino ahora Dios está presentando una verdadera identidad de un verdadero reformador, de un verdadero reparador. Ya no más a traer esa contaminación de Babilonia aquí al círculo. Pero lamentablemente, Pastor Danilo, pues vemos pues que muchos más bien están emigrando a Babilonia y están trayendo de ese vino. Quieren traer ese vino, quieren traer esa mezcla, esa mistura de verdad y de error, esas enseñanzas de hombre. Entonces eso viene prácticamente a contaminar y a dañar la identidad del pueblo de Dios, el mensaje del evangelio eterno. Así que yo veo pues un llamado histórico en el tiempo de cuando Israel, Judea, fue llevada a Babilonia. El segundo llamado a salir de Babilonia en ese siglo XVI que Dios sacó, pero trajeron cosas y esas cosas se siguen manteniendo, y ahora el Señor está llamando totalmente a salir directamente y a no traer nada más ya, porque el mensaje triple de los tres ángeles dicen claro cómo debe ser la identidad del pueblo de Dios para el fin del tiempo. Amén. Muchas Amén. gracias, Pastor Carlos. Muy profunda la respuesta de la pregunta número 7. Creo que sin más comentarios, Dios los llama para que se aparten. Y es Amén. interesante, me llama la atención que 2 veces le dice, apartaos, apartaos, dice el profeta Isaías. Y como lo Amén. dice, lo repite Juan en Apocalipsis 14, en el mensaje, Apocalipsis 14, en el mensaje del segundo ángel. Es interesante, Pastor Carlos, cómo la escritura menciona claramente, ha caído. 2 veces ha caído, ha caído. Isaías dice, apartaos, apartaos. Interesante. Me llama la atención estos puntos, Pastor Carlos, cuando nosotros analizamos detenidamente esas palabras que son muy claves. El mensaje final, la exhortación final, el apelo final es que cada uno de nosotros debemos de recibir la exhortación al deber. Esa es la conclusión final, Pastor Carlos. Amén. Y que Amén. cada uno de nosotros podamos afianzarnos más en las promesas de Dios, que Dios Amén. es nuestro consolador. No temas, Amén. Dios está con nosotros. Que Dios pueda Amén. bendecir este estudio maravilloso de la lección de escuela sabática. Pastor Carlos, Amén. muchas gracias a usted por su tiempo. Por favor, entregue mis saludos para sus 2 hijos y para su querida esposa, Gracias. hermana Gracias, Carol. pastor. Que Dios les bendiga grandemente. Y a todos mis hermanos y hermanas que nos han seguido, que Dios les bendiga grandemente y que Amén. este estudio pueda ser de bendición. Vamos a Amén. tener la oración final. Oremos. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder tener el estudio de la lección de escuela sabática. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, y muchas gracias por esa exhortación al deber, ese llamado que tú nos haces desde miembro de iglesia que nosotros somos, hasta cargos de responsabilidad que hemos tomado porque tú nos has visto algo en nosotros que quieres usar para poder predicar el evangelio. Si Amén. no nos hemos acoplado, si no vemos claramente esa identidad que tú quieres que nosotros tengamos, perdónanos, Señor.
Perdona a mis hermanos individualmente si han perdido su Amén. identidad a los principios del cielo. Perdona al ministerio si hemos Amén. perdido la identidad al llamado sagrado de poder predicar el mensaje que tú le has dado a esta iglesia para el tiempo del fin. En tus Amén. manos ponemos nuestras vidas. Danos tu Espíritu Santo junto al perdón de nuestros pecados. Bendice a todo tu pueblo que sigue este programa Amén. en diferentes países de Latinoamérica y del mundo, y que la gracia y la paz del cielo quede con nosotros. Danos la dicha de encontrar la identidad que tú quieres que tengamos, esa identidad Amén. que representan a los 144,000 que Amén. estarán batallando contra los poderes políticos y religiosos del tiempo del fin. Señor, haznos parte de ese pueblo, de esa iglesia triunfante que sale de la iglesia militante. En el nombre de Amén. Jesús lo pedimos. Amén. 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 Nuestro agradecimiento a Dios en primer lugar por el estudio de la lección de escuela sabática, a usted, Pastor Carlos López, por aceptar la invitación, y al Amén. Departamento de Multimedia que nos apoya para que esta lección pueda llegar a diferentes lugares a través de las páginas oficiales de nuestra iglesia a nivel mundial por nuestra asociación general. Como siempre, para el servicio de ustedes, que la paz y la bendición del cielo quede con todos, es mi mejor deseo en oración. Y recuerden, los invitamos para el siguiente sábado. Que la paz de Dios quede con ustedes, es mi deseo en oración. Amén. Amén.